Bendiciones, amados hermanos, bienvenidos una vez más. Amén, este día, nuestro servicio en línea. Damos gracias al Señor por su misericordia una vez más de poder permitirnos estarnos en comunión. Por este medio, alabamos y glorificamos el nombre del Señor. Esperamos que su semana haya sido una semana de bendición, de gozo, de paz, de comunión con el Señor. Amén, que esta semana que hoy comienza de igual manera, sea una semana de bendición para usted y toda su casa, para la gloria del Señor, aleluya. Estamos, mis amados hermanos, como ya sabemos, de nuestra campaña de oración a nivel del ministerio, amén, para la gloria del Señor, amén. Así es que sigamos orando, sigamos intercediendo, sigamos mis amados hermanos, en comunión, juntos, unánimes, a través de la oración. Hemos estado orando por cosas muy importantes, como son la salvación, la sanidad, la unidad, nuestros planes, la familia, un avivamiento, aleluya, para la gloria del Señor, la llenura del Espíritu Santo. Aspectos en los cuales necesitamos perseverar. La palabra de Dios dice que uno de los aspectos en los cuales la iglesia naciente, la iglesia del libro de los Hechos, el prototipo de la iglesia cristiana, las cosas en las cuales perseveraba era en la oración. Así es que, amén, son 40 días, bendito sea el nombre del Señor, que nos irán a dejar mucha riqueza espiritual y también respuestas de parte del Señor a nuestras peticiones, a nuestras necesidades, a nuestros retos. Aleluya, para la gloria del Señor. Bienvenidos, mis amados. Si me acompaña el libro de 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4. Amén. Vamos a la lectura 2 versículos. Esta tarde, para la gloria del Señor. Dios es bueno. Dice la palabra de Dios, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, de hipócritas y mentirosos, cuya conciencia está cauterizada. Amén. Oremos, mis amados hermanos. Oremos esta tarde. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad. Recibe toda gloria, toda honra, todo poder, toda majestad. Envía tu Espíritu, envía tu palabra, Señor. En esta tarde bendice nuestras vidas, fortalécenos, vivifícanos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por tu presencia y tu misericordia. Bendice cada familia, Señor, que en este momento se sintoniza con nosotros, está en comunión con nosotros a través de este medio. Envía a todo aquel que esté escuchando este mensaje, tu palabra, tu espíritu, y trae fortaleza, trae sanidad, trae liberación, salvación, trae paz, gozo, poder y llenura del Espíritu Santo para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. En muchas ocasiones en la Biblia, mis amados hermanos, se habla acerca del abandono de la fe. Y para esto se ha utilizado un vocablo, amén, procedente del griego, que es apostasía, que significa defección, revuelta, rebelión. Entonces la apostasía es descrita como una salida plenamente consciente, voluntaria, de alguien que profesó un día su fe en Dios y en Cristo como Señor y Salvador, pero que ha abandonado esa creencia. O sea, la apostasía
es una categoría teológica que describe a aquella persona que ha abandonado voluntariamente y conscientemente su fe en Dios. Amén. Y sobre todo en Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, la apostasía, interesantemente, viene a ser la desconversión, una señal de los últimos tiempos, precisamente de la cual el Señor Jesús habló, es esta. En estos tiempos que vivimos nosotros y en los tiempos que vamos a vivir, sobre todo, vamos a ver muchos inconversos convirtiéndose a Cristo, porque también serán tiempos de la última cosecha antes de la venida del Señor. Pero también lamentablemente vamos a ver muchos que profesan ser cristianos desconvertirse. Amén. O sea, lo contrario a la conversión, eso es apostasía. En el pueblo de Israel encontramos también, hermano, en la palabra de Dios, el abandono del pueblo de Israel de su fe en el Señor. Amén. Para esto la Biblia utiliza términos como, por ejemplo, dejar al Señor, amén, aumentarse las rebeliones, abrazar el engaño, pecar contra el Señor, estar adherido a la rebelión contra Él, etcétera, etcétera. Cuando había apostasía en el pueblo de Israel, amén, ese abandono de la fe estaba acompañado precisamente del abandono de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, de su presencia. Iba acompañada siempre por la idolatría, la inmoralidad, la injusticia social, el egoísmo, y lógico, tarde o temprano también con el juicio de Dios. Bueno, en el Nuevo Testamento encontramos muchos pasajes, hermano, que nos hablan con respecto a esto, y el primero que habló acerca de la apostasía, o profetizó acerca del tiempo de la apostasía final, fue el mismo Señor Jesús. Amén. Profetizó acerca de una gran tribulación en la cual la apostasía se aumentaría en gran manera. Si vamos a la palabra de Dios, vamos al libro de Mateo, capítulo 24. Mateo, capítulo 24, verso 10 y 11, dijo el Señor Jesús: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hay tres aspectos peligrosos que pueden mover a aquel que es cristiano hacia la apostasía. El primero es la falta de ética, o sea, las tentaciones de tipo inmoral, amén, las tentaciones con respecto a la inmoralidad sexual, a la codicia, amén, a la idolatría. El segundo es el engaño, o sea, cristianos que son amenazados por escuchar, hermano, a falsos maestros, amén, que amenazan a través de herejías y enseñanzas falsas, amenazan con seducirlos a dejar su fe y su devoción para Cristo. Y la tercera son las persecuciones. Amén. Las más peligrosas en los tiempos que nosotros vivimos son las dos primeras. La falta de ética, los escándalos que suceden, amén, por falta de ética en los tiempos que nosotros vivimos. De hecho, aquí en el capítulo 24 de Mateo, lo que hoy se traduce como tropezarán, en el original griego se traduce escandalizados, o sea, se escandalizarán. Amén. Y volvemos a Mateo 24, donde dijo el Señor: muchos tropezarán. Amén. Ese tropezar
es un término griego, amén, del cual se traduce nuestro término escándalo o escandalizado, amén, que es en griego escandalizo. Aparece precisamente en este capítulo 24 de Mateo varias veces, amén. El capítulo 4, en el versículo 4, perdón, versículo 5, versículo 11, los versículos 23 al 26, aparece, amén, el griego escandalizo, que se traduce tropezar, y la Reina Valera antigua lo traduce precisamente como escandalizar. Entonces podríamos decir, muchos serán escandalizados, amén, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, se odiarán, amén. Lo peligrosísimo de esto también dice que muchos falsos profetas, profetizó el Hijo de Dios, se levantarán y engañarán a muchos. Entonces, esto no es, hermano, algo que quizás va a suceder o pudiera llegar a suceder. Esto es algo que el Hijo de Dios profetizó y va a suceder. Amén. Va a suceder. Entonces, el engaño más grande se va a manifestar en ese tiempo cuando Dios va a juzgar al mundo por su pecado y que nosotros conocemos como la gran tribulación. Amén. Entonces podemos ver que los escándalos, ¿verdad?, y el engaño son de los peligros más grandes que nosotros vamos a enfrentar en estos tiempos que vivimos, y debemos estar como hijos de Dios enraigados en la palabra, enraigados en la fe, perseverando en la doctrina y en la guianza del Espíritu Santo, amén, para no caer víctimas, hermano, amén, de esta circunstancia. El Señor Jesús nombró el engaño como una de las más fuertes señales del tiempo final antes de su venida en gloria. Amén. Como ya repetimos, esta señal se repite varias veces en este capítulo 24 de Mateo. Amén. Y a pesar que el engaño mayor vendrá contra la gran tribulación, pues obviamente hay características ya que se presentan en estos días que nosotros estamos viviendo. En segunda de Tesalonicenses, si vamos a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, amén, verso 2 y 3, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Aleluya. El apóstol Pablo, mis amados hermanos, advierte en segunda de Tesalonicenses capítulo 3 a aquellos hermanos que pensaban que la venida del Señor ya se había realizado, que eso no va a suceder sin que antes hayan ciertas señales. Una de ellas es la apostasía. Nadie os engañe de ninguna manera. Eso es lo que nosotros tenemos que, en este tiempo que vivimos, asegurarnos, no ser engañados. Muchos serán engañados, dijo el Señor. Entonces, a nosotros como creyentes, una de nuestras misiones es esa, no ser engañados, que nadie nos engañe. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, o sea, el anticristo. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. En otro pasaje, como por ejemplo el que leímos al principio, si volvemos a ese pasaje, amén. Primera de Timoteo capítulo 4, amén. Verso 1, leímos que el Espíritu dice claramente que en estos últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, de hipócritas y mentirosos, cuya conciencia está cauterizada. O sea, note que es interesante que el apóstol Pablo dice espíritus engañadores, o sea, nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes satánicas. Todo esto está manipulado por una sabiduría diabólica. No es un asunto de hombres nada más, no es un asunto, hermano, de gente equivocada.
de gente que piensa una cosa, que tiene una opinión, que predica. No, trate esto, note los términos que el apóstol Pablo usa: espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ese es el peligro de este asunto. Amén, que hay, hermano, potestades satánicas, hay una influencia espiritual fuerte, amén, que si nosotros nos descuidamos, o nos apartamos de la verdad de la palabra de Dios, corremos peligro de ser engañados. Amén. Entonces, dice el apóstol Pablo, mi amado hermano, que algunos apostatarán de la fe por esta razón. Y en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 4, en el contexto también el apóstol Pablo dice que habrán aquellos que se apartarán de la verdad. Amén. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amén. Ahora, el cristianismo, mis amados hermanos, ha ejercido una influencia poderosa en el mundo entero. Amén. Hemos visto a través de la historia una influencia del cristianismo en todo el mundo. Lo hemos visto en la historia, en las leyes, en el arte, en la cultura, en la educación. Amén. Pero lamentablemente en los tiempos que nosotros vivimos, los valores que el cristianismo, mis amados hermanos, defiende y alaba, amén, lamentablemente esos valores hoy están transformándose en escándalo y a veces hasta en burla, en menosprecio, amén, incluso en persecución. Lamentablemente, aún creyentes verdaderos o genuinos se dejan influenciar por estas tendencias. Por eso tenemos que tener cuidado. Ahora, el apóstol Pablo también, hermano, en 2 de Timoteo 3:1, también un pasaje muy importantísimo en la palabra de Dios con respecto a esto. Si vamos a 1 de Timoteo 3:1, vamos a ver, mis amados hermanos, que lo que el apóstol Pablo dice a Timoteo, amén. 2 de Timoteo 3:1, oiga esto: también debes saber esto. Le dice Pablo a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Oiga, es una advertencia. Nosotros estamos viviendo los postreros días. Y le dice Pablo a Timoteo, también, aparte de todo lo que he dicho, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Amén. Y luego el apóstol Pablo empieza a enumerar la característica de los hombres, amén, en esos días, los días que nosotros vivimos. Vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuál va a ser el carácter de los hombres en esos días? Amén. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos evítalos. Ahora, ¿por qué la advertencia? También debes saber esto: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué la advertencia? Ahora, si nosotros vemos las características, hermano, que el apóstol Pablo menciona aquí, y las aplicamos al mundo, pues no hay mucho de qué asustarse. Amén. El hombre muerto en delitos y pecados, apartado de Dios e influenciado por Satanás y por las corrientes de la sociedad, los tiempos que vivimos, pues, amén, no hay nada de qué asustarnos, de qué extrañarnos. El problema es que estas características que el apóstol Pablo menciona, amén, no se van a manifestar solo en la gente mundana. El peligro es que estas características se van a manifestar, amén, en hombres que dicen ser hombres de Dios.
se van a manifestar en falsos maestros, se van a manifestar en personas, amén, que profesan la fe cristiana o que profesaron la fe cristiana. O sea, ese es el peligro. Amén. Por eso es que, hermano amado, estas son las advertencias que hace la palabra de Dios con respecto a estas situaciones. Aleluya, como leímos en nuestro texto áureo que encontramos en 1 Timoteo capítulo 4. Leímos, hermano, que dice el apóstol Pablo que vendrán en ese tiempo, 1 Timoteo capítulo 4, vendrán espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, predicadas por gente hipócrita, mentirosa, cuya conciencia estará cauterizada. Amén. El Señor Jesús dijo que en este tiempo se levantarán muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, y que engañarán a muchos. Por eso, mi amado hermano, en este tiempo que nosotros vivimos es vital mantener los valores bíblicos, es vital estar enraigado, hermano, y parado en la palabra de Dios. Es vital mantener la sana doctrina, es vital ser guiado por el Espíritu Santo. Advierte también el apóstol Pablo que muchos tendrán comezón de oír y dice volverán a las fábulas, o sea, a los cuentos de la Caperucita Roja. Amén. A cuentos, hermano, que en realidad ni siquiera tienen fundamento bíblico. En los tiempos que vivimos hoy, cualquiera dice cualquier cosa con tal de tener ratings, con tal de volverse famoso, con tal de tener audiencia. Amén. Aunque sean cosas que no tienen fundamento bíblico, aunque sean cosas, hermano, que no están fundamentadas en la palabra de Dios, tenemos que tener cuidado. Amén. La Biblia nos está advirtiendo claramente. El Espíritu dice claramente, dice el apóstol Pablo, amén, que en los últimos tiempos, los tiempos que nosotros vivimos, la palabra de Dios, el Espíritu nos está advirtiendo claramente, amén, que se levantarán muchos falsos maestros. Que estos falsos maestros, ese es el nombre falso, implica que son hombres impíos, con las características que ya vimos aquí en la palabra de Dios, pero que tendrán apariencia de piedad. Ese es el peligro, hermano. Este no es el tiempo de discernir entre luz y tinieblas. Este es el tiempo de discernir entre luz y luz, entre la luz verdadera y la luz falsa, entre los verdaderos maestros y los falsos maestros, entre los falsos profetas y los verdaderos profetas, entre los verdaderos creyentes y los falsos creyentes, entre la iglesia verdadera y la iglesia falsa. Aleluya. Son tiempos peligrosos, amén, en los cuales hay que agarrarse de Cristo, mi amado hermano. Amén. ¿Cuáles hay? No se puede estar jugando a la iglesita, no se puede estar jugando al evangelio, no se puede estar divagando entre una cosa y la otra, no se puede andar distraído, dormido, amén, descuidado. Son tiempos en los cuales vamos a tener que cuidar la salvación gloriosa que se nos ha entregado con temor y temblor, y estar atentos a la palabra de Dios, estar atentos a la guianza del Espíritu Santo. Ahora, estos hombres son impíos, tienen apariencia de piedad, pero son impíos, son falsos. Amén. Y ese es el peligro, que esas características las van a manifestar hipócritamente, dice la Biblia. O sea que no van a estar a la luz. Sean manifestadas en lo secreto, en lo oculto, donde nadie los mira, donde nadie los ve. Amén. Pero estarán ahí. Y es importante hoy el discernimiento de lo que vemos, de lo que oímos. Amén. De lo que aprendemos. Todo debe estar escudriñado a la luz de la palabra de Dios. Lo que lees, dicho sea de paso, si usted lee buenos libros
qué bueno, pero lea la Biblia, porque hay mucha gente que lee mucho acerca de la Biblia, y muy poco de la Biblia. Amén. Leamos la palabra de Dios. Aleluya. Ocupémonos en la lectura. Una de las cosas que sugiere precisamente el apóstol Pablo a Timoteo es: ocúpate en la lectura. Amén. Que el aprovechamiento de tu tiempo sea notorio a todos. Es que escudriñemos, analicemos todo lo que oímos, lo que vemos, lo que aprendemos a la luz de la palabra de Dios. Amén. Para que no nos engañen, amado hermano. Amén. Ahora, note, detrás de esto no solamente hay un arte humano, una habilidad humana. Detrás de esto hay una influencia satánica. Y el diablo es experto en engañar. Amén. Estamos tratando con alguien que es experto en engañar, es experto en seducir, es experto en desviar, es experto, hermano, en sacar gente del propósito de Dios. Aleluya. Lo intentó con el Señor Jesús en la faz de la tierra. No cabe duda que lo va a intentar con la iglesia en los tiempos que vivimos. Nosotros está profetizado, estamos advertidos. Es un refrán mundano: sobre aviso no hay engaño. Estamos advertidos. Fue profetizado por el Hijo de Dios. Fue profetizado por el Espíritu a través de los santos hombres de Dios que escribieron la palabra. A nosotros nos está tocando vivir esos tiempos, pero estamos advertidos, mis amados hermanos. Amén. No nos descuidemos. Caminemos firmes en la palabra de Dios, firmes en la fe, perseverando en la doctrina, en la comunión los unos con otros, en la santidad, amén, en la justicia, en las oraciones. Hay campaña de oración. Perseveremos en la oración, perseveremos en lo que hemos aprendido, en lo que se nos ha enseñado. Amén. Siempre siendo guiados por el Espíritu Santo, porque el Señor dijo que Él nos guiaría a toda verdad y justicia. Pongamos nuestra vidas y la salvación de nuestras almas en las manos del Señor, para que Él nos guarde irreprensibles hasta el día de su venida, como dice la palabra del Señor, para gloria de su nombre. Amén. Oramos esta preciosa tarde. Demos gracias a Dios ahí donde está. Oremos al Señor que nos guarde nuestra mente, nuestro corazón. Amén. Aleluya. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Te damos gracias, Señor, por la presencia gloriosa de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Te damos gracias por tu protección, por la seguridad que tú nos brindas. En ti estamos completos, en ti estamos seguros, Cristo amado. Oramos, Señor, en esta tarde, que tú nos guardes de todo error, que tú nos guardes del engaño, que tú nos guardes de ser escandalizados, que tú nos guardes, Señor, de todo espíritu de engaño, de toda doctrina de demonios, de espíritus engañadores. Señor, danos discernimiento. Hoy más que nunca necesitamos el discernimiento para poder probar los espíritus, como dijo tu siervo Juan. En el nombre de Jesús, ayúdanos a caminar, Señor, mansos como palomas, pero prudentes como serpientes, a no distraernos, a no dormirnos, a no apartarnos, Señor, de tu palabra, de tu presencia, de tu voluntad, de tu propósito. Que consideremos, Señor, nuestra vida espiritual una de las prioridades más importantes en nuestra vida, para gloria de tu nombre. Que podamos acabar la carrera, Señor, en victoria. Guárdanos, que ninguno de los que estamos escuchando esta palabra apostatemos de la fe, abandonemos nuestra fe y nuestra creencia en ti, Cristo amado, sino que perseveremos hasta el fin, y aún en el lecho de muerte podamos decir que solo tú salvas y que solo en ti hay salvación y vida eterna, para la gloria de nuestro Padre Celestial. Amén y amén.
Aleluya. Bendiciones, mis amados hermanos. Un abrazo. Cuídense mucho. No solo física, amén, físicamente y en situaciones de salud. Cuídense mucho espiritualmente. No olvide, sepa esto. Son tiempos peligrosos. Amén. Pero el Señor está con nosotros y en Él estamos seguros. Un abrazo. Bendiciones, mis amados hermanos. Hasta la próxima. Amén.